Hola, en este video vamos a explicarte cómo escribir o cómo construir el ensayo académico para presentarse a los programas de especialización y maestría en educación para profesionales de la salud. Recordemos que para presentarse a los programas uno de los criterios de admisión pues es, además de la hoja de vida, es presentar un ensayo académico que debe responder a la pregunta ¿por qué deseo estudiar la especialización o la maestría en educación para profesionales de la salud? Quisiera comenzar con esa pregunta: ¿para qué sirve escribir un ensayo académico en un proceso de admisión? Bueno, muchos programas, incluyendo los nuestros, utilizan ese texto como una forma de evaluar las competencias de escritura académica del aspirante, debido a que es muy importante para los programas de posgrado esta competencia, no solamente para poder escribir los trabajos de grado, sino también para realizar las intervenciones en los foros, los informes de los microproyectos, entre otros. Pero también sirve para apoyar el proceso de aprendizaje, porque el ensayo nos permite tener una evidencia dentro del portafolio que hace explícitos cuáles son nuestros preconceptos acerca de por qué queremos estudiar estos programas. Luego de un año o 2 años podemos retomar nuevamente este documento y ver qué tanto ha cambiado desde esa fecha hasta la época actual en términos de aprendizaje. Y esto ayuda muchísimo pues a fortalecer nuestras competencias. Un ensayo académico es un texto en el que el desarrollo está determinado por un argumento o un razonamiento llamado tesis. Una tesis es pues una posición sobre el tema discutido. Entonces, el ensayo académico para la presentación a la admisión a estos programas pues es simplemente una posición de cada uno de ustedes acerca de por qué quiere estudiar los programas, pero esa tesis debe ir respaldada con razones, ejemplos, evidencias, citas de autoridad, entre otros. Es muy importante comenzar a hacer el ensayo académico con un borrador que organice las ideas y que nos dé tiempo también para buscar las referencias. Las referencias dentro del texto se pueden citar con el sistema APA o Vancouver, dependiendo de con qué se sientan ustedes más cómodos. Lo importante a tener en cuenta es que ese texto debe tener entre 600 y 1000 palabras en letra Times New Roman en tamaño 12 espacio doble. Luego, lo que nos quiere decir esto es que el ensayo realmente es algo muy concreto en el que ustedes van a presentar su posición acerca de por qué quieren estudiar los programas y van a presentar algunas razones para ello. Es importante que el texto tenga un título. Normalmente se utiliza como título pues la misma pregunta del ensayo: ¿por qué deseo estudiar el programa? Otras personas utilizan títulos que apoyan su posición, su tesis, por ejemplo, la educación del futuro, si van a hablar de este tipo de tema. O hay algunos incluso que utilizan títulos un poco polémicos, pero que también son muy fuertes, muy potentes a la hora de hacer argumentación, como por ejemplo romper una nuez con una bomba. Existen muchos tipos de tesis, es decir, de posiciones acerca de la respuesta que van a dar a este ensayo. Algunos son, por ejemplo, de tipo personal, porque deseo mejorar mis competencias docentes. Otros son relacionados con la investigación, en el caso de la maestría, porque por ejemplo quiero investigar cómo potenciar el razonamiento crítico de mis estudiantes. O hay otras razones que son externas, por ejemplo porque quiero hacer un aporte al sistema de salud desde la educación. ¿Qué es lo importante? Que al momento de hacer el cuerpo del ensayo, pues todo ese cuerpo apoya esa tesis. Si mi tesis es que quiero mejorar mis competencias docentes, pues debo escribir entre 2 a 3 párrafos que tenga por lo menos 3 argumentos o razones que soporten esa afirmación o esa posición de que deseo mejorar mis competencias docentes al estudiar los programas, y que se siga una línea argumental. Por ejemplo, si digo es que la razón por la que quiero estudiar el programa es porque quiero mejorar mis competencias docentes, tengo 3 razones para eso. La primera es tal, la segunda es X y la tercera es Z. Y que esas razones pues estén apoyando a mejorar las competencias docentes y no hablar de otra cosa diferente.
Y el texto debe tener un cierre fuerte que no es más que una conclusión. Normalmente los cierres fuertes se relacionan con las implicaciones de mi posición. Por ejemplo, si mi posición es que quiero mejorar mis competencias docentes, la conclusión es qué implicaciones tiene que yo mejore mis competencias docentes, o qué implicaciones tiene que yo quiera investigar cómo puedo potenciar el razonamiento crítico de mis estudiantes, o que quiera mejorar el sistema de salud desde la educación, qué implicaciones tiene eso. Es importante también pues el uso de los signos de puntuación que permitan comprender el texto y que no presenten errores de ortografía. Afortunadamente muchos procesadores de texto pues permiten hacer eso de manera muy sencilla. Eso es todo. Esperamos que puedan realizar su ensayo académico y presentarlo. Muchas gracias.